Bien, estimados hermanos, en este momento quiero presentarme. Mi nombre es Daisy Mota Suaza. Bueno, soy colombiana, soy caqueteña, soy de acá de Caquetá por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Soy nacida acá en Caquetá y de la cual me siento muy orgullosa de ser caqueteña. Ser caqueteña, Caquetá, quizás en algunos tiempos mucha gente se atemorizaba porque el Caquetá era muy peligroso, porque el Caquetá, bueno, había mucha guerra, mucha violencia, pero yo miro que esto ya se ha engrandecido por todos los lados, no es solo el Caquetá, es por todos los lados, las guerras, por todos los lados, tantas dificultades, tantos problemas, pero lo más hermoso es que estamos en las manos del Señor Jesús. Bien, estimados hermanos, soy esposa de pastor por la gracia de Dios del distrito 11, Florencia, Caquetá, es nuestra capital, y el nombre de mi esposo es Abraham Gutiérrez Murcia. De verdad es de que ya llevamos tanto tiempo en el ministerio y ha sido una grande bendición, y estar al lado de este hombre para mí ha sido una bendición muy hermosa. Bueno, en este momento paso, hermanos, a dar uno de mis testimonios de la cual quería, y le dije a la hermana Norbella, y le dije yo, hoy es mi día de yo testificar, porque no somos de las personas que testificamos casi, sino que nos gusta hablar de la gran bondad de Dios y predicar a Cristo. En este momento, ya que me dieron esta oportunidad tan maravillosa, estimados hermanos, quiero testificar de cómo Dios obró en mi vida para yo poder estar aquí en el camino del Señor Jesucristo, porque yo vengo de una familia católica, yo vengo de una familia de que no conocía a Cristo. Hasta la edad de mis 14 años, siempre lo testifico, hasta esa edad en mi hogar, de mi familia, se hablaba solo el catolicismo. Ya algunos, yo creo que algunos de los que están aquí presentes fueron católicos, fueron nacidos en un lugar católico, y en el tiempo de antes se vivía, de verdad, el catolicismo como ellos siempre, o sea, allí se adoraba a la Virgen, se hablaba de la Virgen, siempre había allí un altar, porque ellos hacen un altar donde se adora allí la Virgen, y allí nos tocaba todas las noches antes de acostarnos irnos y rezar y coger la camándula y rezar. En mi caso, estudiamos con mi abuela, éramos 4 muchachas que estudiábamos ahí con mi querida abuelita, y todas las noches antes de acostarnos nos pasaban la camándula cada una, y teníamos que rezar, y a veces nosotros nos salteábamos esas pepitas, y decía mi abuela, pero ¿por qué hoy fue tan ligero el rezo? Porque si eso es largo, que no hay que, pero era porque nosotros nos salteábamos. Estimados hermanos, y así me crecí yo, pero resulta que por la gracia del Señor Jesucristo, Dios es tan bueno en amor y en misericordia. Un día conocí a quien fue mi novio, mi esposo, pues nos enamoramos, pero allí nosotros nos enamoramos y vivimos esa vida de noviazgo, vivimos esa vida llena de noviazgo, y al yo enamorarme de él, no lo conocí en ninguna iglesia ni nada, nos conocimos en el mundo como estábamos, de mi familia es alcohólica, mi familia, para ellos la vida es en el alcohol, mantienen diario alcohólicos, tomando a diario, la bebida no les falta, y así nos levantamos nosotros, y así yo conocí a mi esposo, pero nunca sabía yo de que él venía de una familia cristiana, y él nunca me habló del Señor Jesucristo. Y así fue nuestro noviazgo hasta que nos unimos un día, nos unimos a vivir ya en pareja, Bueno, para mí hasta ahí todo estaba bien, pero cuando ya nos unimos a vivir en pareja, resulta de que ya llego yo al hogar de la familia de él, y cuando yo llego allá, todo fue muy diferente, un cambio muy total, y bueno, al menos yo sí miré el convivir de esa familia, quienes fueron mis suegros, mis cuñados, todos ellos, muy respetuosos, y a mí me gustó mucho la manera de ellos vivir, de ellos actuar, de forma de ellos como hablaban, cómo
se trataban y todo eso. Yo lo miré muy bonito y bueno, yo le dije a él, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Yo a qué familia llegué? ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces me dice, no, es que resulta que mis padres son pentecostales. Le digo, ¿y qué es eso, pentecostal? Entonces dijo, no, es que nosotros adoramos a Dios, el único Dios, el que de verdaderamente nos da la salvación, el que de verdaderamente nosotros debemos de vivir y adorar es a Dios. Yo dije, pero ¿cuál Dios? Si nosotros tenemos la Virgen, nosotros mire que yo la tengo en mi casa. Si voy de mi abuela, la tengo de mi abuela. Si voy a donde vayan de mi familia, tenemos la Virgen y nosotros hablamos con ella y la adoramos a ella. Cuando eso él me habla a mí de Dios, entonces ya él le dice a la familia de mamá, hable con Daisy, porque ella está confundida, que ya llegó a otro lugar y aquí es donde tenemos que aprovechar. Bueno, hermanos, y es tan maravilloso la palabra del Señor Jesús en el Salmo 133, que es una porción muy maravillosa, de la cual el Señor Jesús nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De eso me llenó a mí mucho de gozo. Eso me llenó mucho de gozo de ver cómo vivía esa familia. Y entonces yo le decía a mi suegra, le decía, pero es que la manera de ustedes vivir, de todo esto, entonces ella me recitó ese texto. A mí nunca se me olvida este maravilloso texto que ella me recitó y entonces ella me decía, aquí es muy diferente, nosotros adoramos a Dios. Dios es el único que transforma al ser humano porque yo venía desordenada, yo venía a mi forma de vestir, de hablar. Y yo, bueno, ellos decían, aquí se habla de muy diferente, aquí no se dicen grosería, bueno, aquí no, aquí tenemos que enseñarle a usted un modal, pero tenemos algo muy maravilloso que está la palabra del Señor Jesús. Y yo dije, pero ¿cuál es la palabra del Señor Jesús? Entonces toman ellos la Biblia y bueno, entonces ya me invitan al culto, yo fui al culto, muy bonito, muy maravilloso. Y allí habían unos hermanos de la cual aprecio mucho en esa congregación, estimados hermanos, de que esos hermanos de verdaderamente sí tenían a Cristo. Eran unos hermanos que amaban a Dios y le aman todavía los que están vivos, porque algunos ya han fallecido, pero de verdad ellos se dejaban usar por Dios. Ellos vivían esta maravillosa palabra y se unieron a mí y para mí fue un gran apoyo, estimados hermanos, que ellos me hablaban de Dios, me enseñaban de Dios. Y bueno, yo no sé sino oír, y yo iba al culto. Dios ya comenzó a tratar en mi vida, a darme a conocer de la grandeza de Él. Yo ya iba a los cultos y yo ya lloraba. Y yo le decía a mi esposo, cuando yo venía al culto, yo venía como toda, sí, gozosa, porque sentía la presencia de Dios. Y yo le decía, ¿por qué yo voy a ese culto? ¿Y por qué yo lloro? Porque yo me siento allí como muy diferente. En cambio, cuando yo iba a la iglesia católica, yo no sentía nada, se rezaba y listo. Entonces ya él comienza a hacer un trabajo en mi vida, comienza a hablarme, me dice, no, es que Dios se manifiesta, Dios y nosotros sentimos a Dios, y comienza a hablarme. Y bueno, saben que uno católico trae muchas cosas profundas diferentes, y comienzo yo a hacerle preguntas para que él me hablara y comienza él, bueno, yo tengo que hablar, bueno, pero yo miro que levantan las manos y qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos hacen. Entonces él me enseñó a hablar con Dios. Me decía, no, es que en la iglesia hay que hablar es con Dios, hay que orarle a Él, hay que presentarnos ante Él, como si usted estuviera hablando conmigo. Bueno, él comienza a hacer un proceso muy maravilloso en mi vida. Pero a través de él, ahí estaban los hermanos, estimados, ahí estaban los hermanos conmigo. Cuando yo iba al culto, ellos siempre me animaban, siempre me explicaban y me decían, sí, está entendiendo. Yo les decía, sí, yo estoy entendiendo y yo ya estoy creyendo que Dios es Dios y donde yo estoy perdida. Donde está mi familia, está perdida. Hermanos, esto yo lo testifico porque yo me siento muy gozosa porque Dios hizo un milagro muy grande en mi vida, porque de verdad mi familia todavía sigue allí perdida. Mis padres, ya mi padre falleció, él no quiso entender. Mi madre, ya llevamos un poco de tiempo y la he podido llevar 2 veces al culto, porque cuando
Ella nos llega a visitar porque ellos nos visitan cuando nosotros estamos en la congregación, ella nos visita. Pero el día que hay culto, mi mamá ese día se va. Ella nunca nos acompaña, mis hermanos tampoco. No le podemos hablar de la Biblia porque no le gusta. Yo dice, no, hija, practiquen usted ya lo entendió y usted ya llegó allá, sigan ustedes. Déjenos a nosotros como nosotros veníamos. Usted ya sabe de dónde venimos nosotros somos católicos. Y bueno, entonces yo lo único que yo le digo al Señor, gracias Señor por tú hacerme entender, usar estos hermanos y usar a mi esposo y usar a mi familia. Hermanos, y así fue nuestro proceder, porque nosotros nos unimos así nada más, sin casarnos ni nada. Fue un noviazgo muy a la carrera, hubo dificultades en el noviazgo ya, y entonces nos unimos en pareja y seguimos allí viviendo. Más sin embargo, mi esposo me habló del Evangelio, yo lo entendí, lo reconocí, que era la realidad, y yo siempre le daba gracias a Dios, pero yo quería que Dios también entrara en la vida de mi familia. Y allí yo me quedaba esperando a que mi familia diera el paso, que mi familia entendiera, y no fue así. Bueno, hasta que un día mi esposo ya, al ver el tiempo, ya comenzamos a hablar que para casarnos, para que yo me arrepintiera, para que yo buscara de Dios, porque él estaba como todo muchacho, hermanos, que se crece en un lugar cristiano, pero cuando ya ellos se crecen, ellos quieren irse para el mundo. Y él me decía, yo quería ir al mundo, quería conocer el mundo, y por eso nos encontramos allá. Y ya que nos encontramos ahí, yo quiero anunciarle, hablarle de Dios, y invitarla a que de verdaderamente entre a este camino que usted nunca le va a pesar. Que entre a buscar de Dios porque es el único que nos puede salvar, es el único que nos da la vida, es el único que nos da la victoria. Y así fue, entonces él dijo, yo quiero solucionar este problema para que usted siga. Nunca pensaba en él, estaban muy jóvenes, estimados hermanos. Por eso le digo yo que yo tenía edad de 14 años. Estaban muy jóvenes, él estaba joven, yo también estaba muy joven. Pero así llegó la hora en que ya él fue reaccionando para que nos casáramos. Y bueno, eso fue un proceso, estimados hermanos. Para el matrimonio, pues siempre se hace por lo civil. Porque pues los personas que son nacidas en un lugar cristiano nunca tienen el bautismo. Y resulta que nosotros entramos a hacer ya los papeles, los documentos para nuestro matrimonio, y ya yo le dije a mi mamá, mamá, nosotros nos vamos a casar y queremos invitarla para que usted nos acompañe en nuestro matrimonio. Entonces yo quiero hablar con usted para poner la cita, la fecha y todo eso. ¿Qué día ustedes pueden sacar para que nos acompañen en el matrimonio? Y me dice ella, pero ya hablaron con el padre, que no sé qué, que con el padre. Yo dije, no, mamá, nosotros no vamos a hablar con ningún padre, nosotros es por lo civil, nuestra boda matrimonial es por lo civil. Y ella dice, no, si es esa boda por lo civil, usted sabe que eso yo no estoy de acuerdo. Todavía este juez se metió con una familia que no nos pertenece y todavía se va a casar y todavía sigue por allá errada, me dice. Yo le dije, no, mami, de todas maneras, por los curas no nos podemos casar porque mi esposo no tiene la parte de bautismo y él tiene que tener la parte de bautismo. Entonces dijo que ella no nos acompañara en ese matrimonio, que no hacía válido ese matrimonio para ella. Entonces, bueno, mi esposo fue tan entendible que al entrarme a mí esta palabra tan maravillosa, él entendió y él dijo, no, si por eso es que su mamá no quiere acompañarnos al matrimonio, listo, vamos a hablar con el cura entonces. Él buscó toda la manera de ayudarme. Y digo, vamos, si hablamos con el cura, sí, fuimos y hablamos con el cura, y el cura dijo, ay, pero usted no es bautizado y quiere casar y todo eso. Pues, ¿qué le tocó que hacer a él para que mi mamá nos apoyara en el matrimonio? Le tocó que entrar y dialogar allí con el sacerdote y hacer todo lo que tiene que hacer un católico. Le tocó que hacerse bautizar, le tocó hacer todo para que le dieran esa parte de bautismo. Listo, le dieron esa parte de bautismo y entramos a ese cursillo que hace matrimonial, de los cuales
dan unos consejos muy hermosos, fueron 8 días de cursillo matrimonial y todo eso lo hicimos, listo. Cuando ya hicimos todo eso, ahí sí volvimos a hablar con mi mamá, bueno, listo, nos vamos a casar por donde usted quiere, mami, vamos a hacerlo para de todas maneras complacerla a usted, y cuando sea en esta parte, le dije yo, cuando sea en esta parte, pero nosotros sí éramos ya pensando en dar el paso con Cristo, pero hacíamos este simulacro así, para que mi mamá motivarla un poco, para ver si pronto la poníamos entrar en el camino también. Listo, ya nos casamos. Ya en el proceso del matrimonio nos casamos y así duramos otro tiempo. Pero los hermanos que estaban allí evangelizándome a mí, trayéndome esta hermosa palabra, ellos seguían. Cuando yo no iba al culto, ellos me buscaban. Cuando yo me demoraba así ya mucho, ellos ya me decían, ¿qué pasa? ¿Por qué estás animada? ¿Por qué no va? Mire que Dios la necesita, Dios la ama, Dios ya la hizo entender su palabra, ¿por qué no le busca? Yo le decía, no, es que mi esposo no, y que no busque, y que yo sola, yo no puedo. Bueno, pero eran palabras así. Hasta que llegó un momento en mi vida que yo me enfermé demasiado. Ya Dios comenzó a hacerme el llamado, porque ya nosotros no obedecimos por las buenas. Y esto lo testifico para la honra y gloria del Señor Jesús, porque así fue que Dios obró en nuestra vida. Me llegó una enfermedad en mis pulmones, una neumonía que yo no soportaba ni de día ni de noche. Me desmayaba, la fiebre era tan terrible que yo me mojaban, pañitos me ponían y yo los secaba inmediata. Ya teníamos una niña, también esa niña se nos agravó. Mi esposo, en el tiempo que nosotros nos conocimos, en el tiempo que nosotros nos unimos, él era comerciante, él era sastre, él tenía su negocio de cadena de puro varón, él vendía el calzado para varón, pantalones, camisas, las correas, él era de línea de solo de varón, él vendía, él era comerciante. Resulta de que al ver esa situación ya mi esposo fue acabando todos los recursos y nada, que nosotros ni nos arrepentíamos ni nos sanábamos y seguíamos cada día más en peor. Pero gracias a Dios y a aquellos hermanos que seguían con nosotros, ya al vernos que ya me extrañaban mucho, que ya no podía ir, que ya enferma, que esto y que lo otro. Una noche, me era para el tipo de la 1 de la mañana, cuando nosotros estábamos muy dormidos, en ese momento estábamos muy dormidos, cuando llegaron los hermanos y nos llevaron una hermosa serenata, nos llevaron esa serenata tan maravillosa, estimados hermanos, que eso fue de grande bendición, y nos cantaron los himnos, cantaron 3 himnos, y nosotros cuando vimos esas melodías tan hermosas, que está uno profundo, y suenan esas guitarras y esas voces tan hermosas, de verdad que nosotros lo hicimos fue postrarnos de rodillas juntos, nos postramos de rodillas y nos pusimos a ayudar. Ya él miró que Dios estaba haciendo un llamado, que lo único que teníamos que hacer era buscarle. Y bueno, así nos dejaron ellos esa hermosa serenata, pero lo más valioso es que cuando salimos nos dejaron un papel. Nos dejaron un papel donde nos decían, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En otra porción nos decía lo que dice en San Marcos 16, 15, que dice, y predicar el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nos dieron esos 2 textos y dijeron, bueno, nos encontramos, vamos a tener una vigilia, dentro de 3 días vamos a tener una hermosa vigilia, allá los esperamos, Cristo te ama, no faltes. Y bueno, ya nosotros entramos a dialogar con mi esposo, pero yo seguía muy grave. Más sin embargo, él dijo, vamos a ir a la vigilia a ver qué pasa en esa vigilia, a ver si usted es sana, a ver si usted se arrepiente, busca a Dios, me decía a mí. Y yo le dije, claro, yo en las condiciones que yo me encontraba, yo le dije, sí, ya este es un llamado de Dios y ya de todas maneras, en las condiciones que yo me encuentro, la única solución es Cristo, ya no hay más solución para mi vida. De todas maneras ya decidimos, pero para mí fue terrible, estimados hermanos, me empeoré, me desmayaba. Para poderme llevar a esa vigilia, me tocó hacerme colocar sueros y todo eso. Y ahí estaban los hermanos pendientes, nos acompañaron, van a ir siempre a la vigilia, listo, nosotros dijimos que sí, y ellos siguieron ahí pendientes y nos llevaron, nos acompañaron, no nos dejaron solos, seguían con nosotros. Hasta que llegó el término de que, llegando a la vigilia me desmayo, ya estaban los pastores allá y oraron por mí, y yo seguí enferma.
Ya entraron a la vigilia, al culto. Bueno, no pasó nada. Ya en el segundo culto yo ya me sentí muy enferma, muy grave. Y yo ya me entré al culto y pasé y me arrepentí. Listo, me arrepentí. Pero después de que me arrepentí, yo dije voy a descansar porque de verdad me siento muy mal. Le dije a mi esposo, yo voy a acostar. ¿Y usted qué es? En la vigilia. Le dije, yo voy a acostarme a ver si puedo descansar porque estoy muy mal. Y él me dijo, sí, dijo, acuéstese. Y yo me acosté. Ya en el tercer culto, cuando yo me desperté en el tercer culto, había una bendición muy hermosa, estimados hermanos, que se sentía el poder de Dios y me despertó y yo me levanté. Y era la presencia de Dios tan maravillosa que todos estaban allí aplaudiendo, alabando al Señor Jesús. Y yo me levanto de una vez y entro también allá a ese lugar y me puse a adorar a Dios y yo me sentí sana a la honra y gloria al Señor Jesucristo. Y lo más hermoso es cuando termina la bendición tan maravillosa, estimados hermanos, que cuando se me acerca mi esposo y me dice, ¿cómo está? Yo le dije, yo estoy bien. Entonces llegó y me abrazó, dijo, yo me arrepentí. Para mí fue un gozo muy grande, estimados hermanos. Yo me arrepentí, yo hice un compromiso con Dios, que si Dios me la sana, yo sigo. Yo soy la sana en el nombre del Señor Jesucristo. Y fue ahí donde nosotros empezamos a vivir con Dios. Es una experiencia muy maravillosa, estimados hermanos, muy gozosa. Y yo siempre quería testificar este proceso tan grande. De verdad, de que yo salí de allá donde está mi familia, fue un proceso muy grande. Fue un proceso de 7 años, una lucha muy grande. Pero para la honra y gloria del Señor Jesucristo, nos arrepentimos, juntos nos unimos a clamarle al Señor Jesucristo y seguimos adelante hasta que Dios nos trajo al santo ministerio y aquí le estamos sirviendo al Señor Jesús a través de muchas experiencias, porque en el ministerio se vive muchas experiencias y en ese momento estamos viviendo una experiencia de verdad de que tuvimos nuestra vida matrimonial, tenemos 4 hermosos hijos, 2 varones, 2 mujeres, pero estamos viendo un proceso muy terrible, estimados hermanos, y en este momento yo quiero testificar y quiero clamarle a Dios que ustedes nos ayuden, quiero buscar más unión, porque en este momento tenemos un muchacho que, como todo muchacho, tenía uno de mis hijos 16 años, se fue a bañar y él se cayó del caño, se tiró y fue lesionado, él quedó en cuadrapléjico, él quedó como un vegetal, pero Dios es muy grande y mi esposo duró 15 días clamándole al Señor Jesús. Y nosotros todos clamándole a Dios y mucha gente se unió a nosotros porque nos conoce, somos conocidos, muy conocidos y los hijos de Dios son cada día más conocidos. Estimados hermanos, y para la gloria de Dios, mi hijo, él volvió a recuperar muchas partes de su cuerpo, en la cual es una ayuda para nosotros. Él es mejor dicho, es el que nos ayuda con el piano. Él es el instrumento musical de nosotros en nuestro ministerio. A través de esta dificultad, Él le sirve al Señor Jesús en alabanza. Canta muy bonito. Quisiera que lo escucharan cantar. Canta muy bonito. Pero hermanos, en este momento de este accidente de él se le acaban los riñones, hermanos, de los cuales le encargo mucho las oraciones. Me gusta mucho que ustedes oran por los enfermos. De verdad que hay mucha gente enferma y yo soy una de esas necesitadas. Mi hijo necesita un trasplante de riñón y en este momento estamos clamando a Dios para que mi hijo tenga ese trasplante. Ya está aprobado, ya llevamos 5 meses esperando y yo no quiero durar tanto tiempo esperando, estimados hermanos. Quiero que me ayuden, que mi hijo se les haga ligero ese trasplante de riñón para que mi hijo siga sirviéndole al Señor Jesús. Bueno, estimados hermanos, hasta aquí mi testimonio y tengo muchas más maravillas de que testificar. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta invitación. Dios me lo guarde. He venido a cantar al que quitó mi maldad. Él llevó mi dolor, me dio la salvación. Es Jesús mi Señor.